Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo un top 5 de novelas de Jane Austen. Les cuento un poco cuál va a ser el criterio de mi elección de favoritos. Parto del número 5 en cuenta regresiva hasta el número 1, desde el que según mi opinión es el libro, la novela que tiene una menor calidad literaria hasta la que tiene la mayor calidad literaria. Acuérdense de dejarme en los comentarios su propio top 5, cuáles son sus novelas favoritas de Jane Austen. O cuál es, si no han leído 5 más, cuál es la que más les ha gustado de las que se han leído y por qué. Así que así intercambiamos opiniones. En el número 5 tengo Sentido y Sensibilidad. Este fue uno de los primeros libros que escribió Austen y como en toda su obra manifiesta una crítica social a través de la situación en que pone a sus personajes. De alguna forma deja entrever su molestia con ciertas costumbres del siglo XIX, de principios del siglo XIX en Inglaterra, como por ejemplo la del mayorazgo, donde el hijo mayor varón es el receptor natural de la herencia, descartando al resto de la familia femenina, incluido incluso la viuda, dejándolas a expensas del criterio y la caridad del primogénito, o si no hay un primogénito, del pariente varón más cercano, como puede ser un primo. Entonces Austen criticaba mucho esto en esta novela. ¿Por qué la tengo en el lugar número 5? Es porque tiene una pequeña baja de intensidad narrativa en una etapa de la novela, y eso me costó un poco avanzar en ese trecho. Lo que impulsa normalmente todos los acontecimientos son las desilusiones amorosas y los líos amorosos de las protagonistas, que son dos hermanas, que es Elinor y Marianne. Por un lado, Elinor representa la sensatez, el sentido, mientras que Marianne representa la sensibilidad. Como Elinor, a pesar de que son las aventuras como de las dos hermanas, siempre es Elinor la protagonista principal, a la que le hace el seguimiento a Austen. Y es una chica que, como representa el sentido, es un personaje que contiene mucho sus sentimientos y sus emociones. Y al ser un personaje principal es una especie de arma de doble filo. Sacrifica un poco la intensidad de la novela, porque es un personaje que se contiene a sí mismo y no logra generar impulsos para mover la novela. En el número 4 tengo a Orgullo y Prejuicio. Como les decía, Austen utilizaba sus obras para hacer una crítica social, y en esta habla sobre cómo, para poder abandonar el núcleo familiar, las mujeres dependían del matrimonio. Estaba profundamente arraigado en la cultura popular que las jóvenes debían casarse y vivir de la renta de su marido y de una dote otorgada por su familia, para así tener una vida libre de preocupaciones económicas, en donde se encargaban de dirigir la casa, asistir a bailes, dar paseos, leer, jugar a las cartas y un sinfín de actividades para matar el tiempo. Entonces Austen desliza una crítica social a la utilización de los matrimonios como una herramienta para escalar socialmente y económicamente. Nos lleva a sentir la presión por un tipo de matrimonio donde prevalece siempre lo económico y no el amor. Las familias más humildes presionan a sus hijas para que se casen con personas acaudaladas. Esta novela tiene una protagonista que es muy intensa, que es una especie de heroína que todo el mundo desearía ser o que todo el mundo admira. Y eso hace de alguna manera que esta novela haya generado una mayor conexión con una mayor cantidad de público. En lugar número 3 está La Abadía de Northanger, que es en realidad una parodia a las novelas góticas que eran muy populares en ese tiempo, como por ejemplo Los Misterios de Udolfo, que es de la autora Anne Radcliffe, novela que Catherine, la protagonista de este libro, está leyendo durante toda la novela. Ella, Catherine, vive como si fuera una de las heroínas de aquellas novelas, pero debe aprender que la vida real es muy diferente a lo que ella lee en las novelas. Entonces aquí Austen parodia eso y pone a la protagonista en un proceso de crecimiento. En cuanto a estructura, el libro está dividido en dos partes. La primera se desarrolla en el balneario de Bath y la segunda en la abadía de Northanger, propiamente tal. Pero es en esa primera parte donde se tejen los hilos argumentales que llevarán la tensión narrativa hasta el final. En ese sentido, literariamente, Austen teje toda la trama en la primera parte de una manera impresionante. Yo quedé impresionado de cómo tejió todo para que luego
se desataran todos los nudos en la segunda parte y fue un resultado genial. Y la narración de esta historia es la que logra darle una especie de factor diferenciador con respecto a otras de sus novelas, ya que es muy amena y es muy divertida. No encontré ningún punto bajo o situaciones que me aburrieran, al contrario, siento que todo el tiempo Austen supo mantener la tensión narrativa de una manera muy buena y muy fluida. Hay momentos en que el amor y el romance se encargan de mantenerla, de estar impulsando la narración, pero cuando ya no lo puede hacer, para no ser repetitiva, los intercambia por el misterio y la imaginación que vienen desde su misma protagonista. En el segundo lugar está una de mis novelas favoritas de Austen, que es Persuasión. Aquí juega con lo que es el reencuentro amoroso entre dos personas que no se veían hace 8 años y luego tienen un reencuentro. Eso es básicamente el argumento, muy simple, y aún así logra un libro con una calidad literaria muy interesante. Va creando tensión poco a poco, acercando a estos dos ex enamorados. Hace uso magistral del proceso de esos acercamientos y juega con el lector básicamente con una maestría impresionante. Los personajes de toda la novela no resaltan por sus desplazamientos espaciales, sino más bien por sus emociones y sentimientos que son expresados a través de sus acciones y gestos. El mundo que nos describe Austen es el del detalle, de las situaciones insignificantes, donde parece que no sucede nada, pero una gran conocedora de la naturaleza humana como ella, nos demuestra que en una caminata, una conversación, en una cena o en una pequeña reunión suceden las cosas más insólitas. A nivel emotivo, todos esos detalles son muy importantes. Gracias a ellos se toman decisiones, se fijan estrategias, se hieren sentimientos que se mantienen ocultos. Una sonrisa, una mirada, la forma de acentuar una palabra, todo tiene un sentido que se amplifica hasta llegar a su receptor. Es una obra magistral en donde juega con esto del reencuentro, que mantiene constantemente la tensión narrativa de la novela. Pero como no puede extender el juego entre los dos personajes principales de forma indeterminada para no aburrir al lector, les da ciertos respiros, les da ciertas pausas y los aleja poco a poco en ocasiones. Y para que la narración no pierda impulso, utiliza la inclusión de nuevos personajes y eso ayuda un poco a dar una nueva fuerza a la novela, que lo hace de una manera muy increíble, muy buena. Hay que recordar que esta es una de las últimas novelas que escribió Austen y que se publicó de forma póstuma. Ya estamos hablando de una escritora que ya tenía mucho oficio y lo demuestra claramente en esta novela. Y en el primer lugar se encuentra lo que se ha transformado en mi novela favorita de Austen, Mansfield Park. Por varias razones me encanta esta novela. La primera es por tener una protagonista distinta, que para muchos puede resultar poco atractiva por su personalidad, por su construcción como personaje. En segundo lugar, es la novela más extensa de la autora, y es así porque su protagonista lo requiere. Extendió la novela porque su protagonista lo necesitaba, porque es una novela de crecimiento y necesita que pase cierto tiempo. Esta protagonista se llama Fanny Price. Ella no actúa para conseguir las cosas, para conseguir lo que quiere, sino que simplemente espera. Son los acontecimientos y el paso del tiempo lo que le traerán la tan anhelada recompensa que Austen siempre sabe dar a sus personajes. Entonces, si nos ponemos a pensar, la autora creó una protagonista completamente antagónica a lo que normalmente hace o haría un escritor normal. Si pones un protagonista que no actúa, que no hace nada y que se dedica a esperar que le pasen cosas buenas, entonces ¿cómo creas una novela alrededor de un personaje así? Es todo un desafío y Austen lo supera con creces. A pesar de que Fanny Price es como es, y a pesar de la extensión, la novela no aborda en ningún momento. Siempre se están creando situaciones de tensión
a través de actos tan cotidianos como pasear por el jardín o sentarse a la mesa a comer. Esto habla ya de una maestría como escritora de Austen. También utiliza a los personajes como temáticas, como fuente de acontecimientos. Sus personalidades son tan marcadas que puede mover a la protagonista en base a los estallidos emotivos de ellos. Es decir, crea toda una atmósfera para que esta chica que no hace nada se mueva y se desplace. Es una genialidad, en mi opinión. Uno de los mejores personajes de la autora es la despreciable señora Norris, una villana totalmente, la que despierta aversión en el lector, pero también una especie de humor por su manera de ser. Vladimir Nabokov, del que les hablé en el último vídeo, recuerden que les comenté que hizo clases de literatura y que hizo un análisis de la literatura europea. Pues bien, también analizó Mansfield Park, y ahí dice que, bueno, eso lo hace en su libro Curso de Literatura Rusa, que lo tengo aquí por si les interesa. Ahí dice que advierte un elemento clave muy importante en la novela, y tiene mucha razón. Él lo llama muertes funcionales. Vale decir, la autora mata a personajes de una forma en que no se siente su pérdida. Pasan desapercibidas porque no son personajes importantes para el lector. Entonces, pero en cierta medida, esas muertes son vitales para el funcionamiento de la novela. Nabokov le dice muertes funcionales y tiene mucha razón. No importa que esos personajes mueran, no son importantes, pero ayudan a que la novela se desarrolle y se mueva. Es, en mi parecer, la novela donde Austen utiliza más técnicas narrativas, incluso la epistolar. Es muy completa, su extensión está completamente justificada. Es todo un desafío crear así una novela con un personaje tan apagado como Fanny Price. Es una maravilla. Espero les haya gustado el vídeo. Y me dejen en los comentarios sus libros favoritos de Austen. Y compartan el video y ojalá le den hartos likes a este vídeo para que mucha gente más los vea.